vamos a resolver el ejemplo de la página 328 del análisis económico. En este ejercicio lo que nos pide es calcular la rentabilidad económica y financiera con los datos del beneficio antes de intereses e impuestos, el activo. De este activo un 30% es financiado con capitales propios y un 70% o el resto con capital ajeno. El tipo de interés es un 4% anual y el tipo impositivo es un 30%. Bien, con estos datos nos pide calcular la rentabilidad económica y financiera, ¿vale? La rentabilidad económica es más sencilla porque la calculamos dividiendo el beneficio antes de intereses e impuestos partido por el activo total, que son dos datos que nos dan en el enunciado, pero la rentabilidad financiera es algo más compleja. Aquí lo tenéis resuelto, esta rentabilidad financiera simplificado, ¿vale? Pero yo os lo voy a aclarar en este ejercicio que hemos hecho a mano, que creo que está un poquito más claro. Bien, los datos, como os decía, beneficio antes de intereses e impuestos, activo total, tipo de interés e impuestos, ¿vale? También nos dice que el 30% del activo es financiado con recursos propios y el resto, que es el 70%, con recursos ajenos, ¿vale? Y nos pide calcular la rentabilidad económica y financiera. Bien, vamos a calcular los datos ahora, o los ratios que nos piden. Rentabilidad económica, beneficio antes de intereses e impuestos partido por el activo total. Beneficios antes de intereses e impuestos, este dato, 10,5 millones. Activo total, este otro dato, 145 millones. Multiplicamos ese cociente por 100 y nos sale la rentabilidad económica, ¿vale? 7,24% significa que por cada 100 unidades monetarias invertidas obtenemos una rentabilidad del 7,24%. La rentabilidad financiera, como os decía, es un poco más compleja porque es el beneficio neto o beneficio después de intereses e impuestos, partido por el patrimonio neto. Acordaos, financiera es neto entre neto y económica bruto entre el activo total. Bien, para calcular este beneficio después de intereses e impuestos, que lo tenemos aquí, su fórmula es el beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses y menos los impuestos. Primero siempre restamos los intereses y por tanto primero siempre calculamos los intereses, ¿vale? Los intereses son los recursos ajenos, que os acordáis que os he dicho que es toda la deuda que tenemos, todo el pasivo exigible, ¿vale? Recursos ajenos por el tipo de interés que nos pone el banco o la empresa a la que pedimos prestado este dinero, ¿no? El 70% de 145 millones. Bien, pues multiplicamos esos recursos ajenos por el tipo de interés y nos dará esos intereses. Los recursos ajenos, aquí lo tenemos 70% del activo total, pues 0,7 por 145 millones. Esto, paréntesis, serán los recursos ajenos. Y luego multiplicamos por el tipo de interés, 0,04 en un año anual, y nos da 4.060.000 euros de intereses, ¿vale? Y después de calcular los intereses, calculamos los impuestos, cuya fórmula es beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses que acabamos de calcular, por eso hay que calcularlos siempre después, y por el tipo impositivo o el porcentaje de impuestos que nos den. En este caso, como es el de sociedades y este libro es antiguo, pues tiene un 30%. Bien, beneficio antes de intereses e impuestos, siguiendo aquí en la fórmula para calcular esos impuestos, 10,5 millones, que lo tenemos como dato. Intereses, lo acabamos de calcular, 4.060.000. Tipo impositivo, a la resta que nos den estas dos cantidades, 30%, y nos da 1.932.000 euros. Bien, por tanto, el beneficio después de intereses e impuestos que estamos buscando, ¿vale? Es, siguiendo esta flecha, el beneficio antes de intereses e impuestos, que es un dato, 10,5 millones, menos los intereses que hemos calculado,
menos los impuestos que hemos calculado en segundo lugar. Y eso nos da 4.508.000. Este beneficio después de intereses e impuestos, aquí lo tenemos, 4.508.000. Y hay que dividirlo entre el patrimonio neto. El patrimonio neto tenéis que saber vosotros que es lo mismo que los recursos propios, ¿vale? Patrimonio neto, lo mismo que los recursos propios. Vamos a poner aquí en color rojo una flecha donde no, quería poner esto rojo, una flecha. Bueno, da igual. El patrimonio neto es lo mismo que los recursos propios, ¿vale? Patrimonio neto, recursos propios. 70% de el activo total son los recursos ajenos, ¿vale? Y 30% de el activo total, los recursos propios. ¿Veis? Recursos propios, patrimonio neto. Calculamos ese patrimonio neto, que es un 30% de los 145 millones. Y nos da 43 millones y medio. ¿Vale? Aquí he puesto 10 millones y medio, pero está mal. Esto es 145 millones. ¿Vale? Bien. Eso nos da 43 millones y medio. ¿De acuerdo? 30% del activo total. 30% del activo total y 70% para ver los recursos ajenos. Por tanto, 43 millones y medio es el dato que tenemos que poner aquí, que es el patrimonio neto o recursos propios. Y eso nos da 10,36% de rentabilidad financiera. ¿Vale? Bueno, pues creo que os lo he aclarado. Aquí nos hemos hecho un pequeño lío, pero yo creo que está aclarado. Un saludo.